¿Quieres dejar de preocuparte por el dinero y aprender a tomar decisiones mucho mejor informadas? En ocasiones no solo se trata de ahorrar, tener un presupuesto o darle mayor peso a los temas cuantitativos en la parte de finanzas personales. En ocasiones las mismas decisiones pueden llegar a tener estragos tan grandes que incluso se pueden llegar a pasar de generación en generación. En ocasiones los hábitos también tienen mucho que ver, incluso todo el tema conductual o los impulsos en los que estamos inmersos pueden llegar a tomar decisiones por nosotros. Entonces es importante también empezar a ver otro tipo de estrategias para evitar un estrés financiero y que no podamos tener una vida plena y tranquila sin ningún malestar económico, si lo podemos ver así. Mi nombre es César Martínez Constantino y mi objetivo es ayudarte a tomar decisiones mucho mejor pensadas y sobre todo informadas. Por lo que en esta ocasión te voy a platicar un poco acerca de el estrés financiero que puede causar otro tipo de decisiones. Lo más importante dentro de todo esto es que podamos cumplir los objetivos de acuerdo a algún plan en el que establezcamos. Si no tenemos metas claras o no sabemos en sí qué queremos hacer con el dinero o qué planes queremos tener a futuro, es un poco complicado saber hacia dónde vamos o el rumbo que queremos encontrar. Por lo que iniciando con un plan podemos tener bastante claridad en lo que podemos llegar a hacer, y en ocasiones esa parte puede llegar a ser bastante estresante, por lo que lo más recomendable en todo caso es que iniciemos con un plan para poder ir haciendo diferentes inversiones. No necesariamente nos tenemos que preocupar hasta el retiro, probablemente podemos empezar con un plan personal para el retiro antes, pero también necesitamos estar cubiertos ante alguna emergencia, pero también tenemos que pensar en nuestros hijos para la universidad, pero también tenemos que pensar en otro tipo de situaciones, por lo que es tan imprescindible tener un plan para conocer todas las necesidades que llegamos a tener, y no solo el hecho de ahorrar por ahorrar o simplemente el hecho de estar destinando a un plan personal de retiro o en nuestro Afore, que es hasta los 65 años, cuando tengamos necesidades más inmediatas en el corto plazo. Muchos viven de el hecho de estar pagando deudas, gastos inesperados o impulsos que se pueden llegar a tener. Incluso en estas fechas es más probable tener mayor estímulo hacia la compra, dado que estamos pegados a Navidad, ofertas, etc. Entonces, aquí lo más importante es poder entender de dónde viene cada una de los impulsos o de las ofertas que estamos teniendo. Ahora, una clave es empezar con pequeños hábitos. Los pequeños hábitos se supone que tardan hasta 21 días en que se pueda perfeccionar, si se quiere ver así. Entonces, pueden ser pequeños hábitos que nos ayudan a mejorar nuestra educación financiera. Puede ser el hecho de, en ocasiones le llaman quítame que me lo gasto, porque hay situaciones que me llega el dinero y me lo gasto. Entonces, mejor una vez que lo reciba, lo quito. Incluso hoy en día con las aplicaciones bancarias es posible que se automaticen tipos de transferencias. Entonces, el hecho de que podamos hacer automatizada nuestra inversión o nuestro ahorro, eso nos puede ayudar a que no necesariamente tenemos que estar sintiendo que ya quitamos el dinero, sino simplemente sin darnos cuenta, ya ese dinero se mandó a otra cuenta, por lo que ya está ahorrado o está destinándose para alguna otra situación. Otra cosa importante es que uno en ocasiones se pregunta cómo debo de empezar, porque tengo deudas, pero también quiero ahorrar, pero también quiero invertir. Hay un costo, se puede decir que no está tan visible, que es de suma relevancia. En ocasiones nosotros pensamos, si quiero invertir, estoy esperando que me dé un rendimiento ese dinero, pero también hay que ser conscientes que si nosotros pagamos deudas, también nos estamos ahorrando el interés que nos están cobrando. Entonces, ese rendimiento, entre comillas, el hecho de no pagar intereses, también está teniendo un rendimiento positivo hacia nosotros. Entonces, en ocasiones entiendo que puede llegar a ser frustrante. ¿Sabes qué? No sé por dónde empezar, porque tengo estas dos situaciones a la par. Recordemos que el pago de deudas o el pago de intereses también es que estemos ganando dinero, porque no necesariamente es que nos genere dinero, pero está evitando que se genere una mayor deuda, por lo que en el futuro probablemente esa deuda se tenga que pagar con un mayor ingreso o se tenga que destinar un mayor presupuesto. Ahora te comparto algunas estrategias que puedes ir perfeccionando para que esto se vea un poco más simple de lo complejo que puede llegar a sonar, porque iniciando desde casa
podemos ver que existe demasiada administración y demasiada educación financiera, por lo que es importante que como número uno se pueda hablar de dinero. Este tema ha sido, si lo podemos llamar, tabú, pero en ocasiones en núcleos familiares es muy delicado platicar de dinero, o puede llegar a ser un poco ríspido, o alguna situación que pueda dejar estrés dentro de la familia. Entonces hay que intentar normalizar platicar de dinero para que se pueda tener un mejor contexto y una mejor confianza a lo largo del gasto. Ahora, un segundo punto también puede llegar a ser premiarse en caso de llegar a alguna meta. Hay una estrategia que permite tener hasta cierto punto un llamado págate a ti primero. El hecho de págate a ti primero puede ayudar a que primero yo estoy recibiendo mi sueldo de mi sueldo, entre comillas, pero a la vez ya el dinero que quedó después de que me pagué ya se tiene que utilizar para invertir, se tiene que utilizar para algunas situaciones, para mis fondos de emergencia, para ahorrar, para el gasto, etc. Entonces es una parte bastante buena debido a que ya estoy satisfaciéndome, entre comillas, recibiendo un sueldo por mí, ¿no? Pero a la vez también no me estoy gastando todo de golpe, sino estoy premiándome y estoy tratando de poder calmar toda la parte en la que quiero. Entonces, eso puede llegar a ser una muy buena estrategia. O la otra, que también nos premiemos. Si, por ejemplo, tenemos como una meta a corto plazo tener X cantidad de dinero ahorrado, o en tantos meses pagar una deuda que probablemente la contraje a mayor tiempo. Por ejemplo, saqué una computadora 12 meses pero la pagué en 8, en 9. Ese tipo de premios nos podemos, ese tipo de objetivos nos podemos premiar, porque claramente estamos consiguiendo metas financieras que probablemente puedan llegar a sonar no tan relevantes, pero es un hito que sí debe de ser premiado, por lo que eso también puede ayudar a que estemos mucho más motivados y podamos enfrentar aún mejores compromisos. Y tercero, también en caso de tener hijos, también involucrarlos con este tipo de hábitos, debido a que desde la etapa formativa es muchísimo más fácil tratar de aprender estos conceptos y que no necesariamente se vean tan pesados como el hecho de ahorrar y comprarse un juguete, otro tipo de alicientes como los premios que comenté anteriormente, pero se puede ir en la etapa formativa ayudando a que se queden mucho más inherentes a conforme vaya creciendo. Ahora, hay algunos consejos que pueden sonar simples, pero pueden tener un impacto bastante relevante en nuestro actuar financiero. El primero puede llegar a ser tener un presupuesto. En ocasiones sabemos cuánto ganamos o cuánto sueldo estamos percibiendo, pero en ocasiones no conocemos cuánto es lo que estamos gastando. Esto es un pilar fundamental porque puede ser el caso en el que estemos teniendo un estilo de vida más inflado al que tenemos como sueldo. Un ejemplo, yo gano 10,000, pero me doy cuenta que a la hora de hacer números estoy gastando 15,000. Entonces, claramente estoy de alguna u otra forma encontrando de dónde sacar esos 5,000, por lo que debemos de estar conscientes de qué estamos gastando y cuánto estamos ganando para que podamos ajustar ese nivel de vida. Como dos, relacionado a esto, es empezar a identificar los gastos que tenemos y tratar de dejar únicamente los indispensables. En ocasiones tenemos varias suscripciones y probablemente ni las ocupemos. Entonces, ¿podemos prescindir de ellas a veces? Sí o no. Todo va a depender de lo que cada uno le atribuya, de qué tan indispensable es cada uno de los gastos. Entonces, es importante hacer una lista y tratar de ir identificando todos esos gastos que pueden llegar a ser considerados hormigas, que poco a poco nos van comiendo el presupuesto. Otro punto importante a considerar es que dentro de estos gastos indispensables se puede incluir como un gasto el ahorro. En ocasiones, después de gastar, invertimos o ahorramos, pero una manera de automatizarlo es incluyéndolo dentro del presupuesto como un gasto. Entonces, una vez que nosotros ya pagamos gastos y dentro de ellos viene el ahorro, ya no solo vamos a ahorrar lo que nos sobre, sino que vamos a ahorrar lo que nosotros estamos destinando dentro de nuestro presupuesto. Otro punto importante es precisamente eso, definir un monto de ahorro. No necesariamente tiene que ser un monto alto, no necesariamente tenemos que empezar con algo muy grande, sino simplemente asignar un presupuesto
puede ser un porcentaje de nuestro ingreso, puede ser quiero llegar a tanto, por lo tanto en tantos meses lo divido y tengo que ahorrar esto. O sea, al final las finanzas personales por eso son personales, porque cada quien debe de adecuar de acuerdo a sus condiciones laborales, de acuerdo a sus gastos, de acuerdo a sus condiciones personales y de acuerdo a todo lo que tiene que enfrentar el día a día. Por lo que no hay una fórmula para decir esto es lo que se tiene que ahorrar, sino que se puede decir que se tiene que sentir cómodo, para que tampoco por el hecho de ahorrar mucho pongamos en riesgo nuestro presupuesto. Y por último, un punto bastante importante también es que en ocasiones podemos llegar a tener distintos gastos que probablemente ni siquiera le estemos dando el uso tan relevante como el que uno pensaría. Entonces, sería un muy buen ejercicio empezar a tomar decisiones y tomar acción en el sentido de quiero ver qué tanto uso le estoy dando a este tipo de gastos para ver si de verdad vale la pena incluirlo dentro de nuestras necesidades inmediatas o simplemente dejarlo como un lujo. Como hábitos diarios, puede ser el hecho de llevar el registro de los gastos. Entiendo que a veces pueda llegar a ser abrumador, dado que es necesario estarlo actualizando constantemente a cada gasto que haga. Entonces, algo que te puedo sugerir es que al menos a principio del mes puedas hacer tu presupuesto y dependiendo de qué tanta disposición puedas llegar a tener, porque esto es clave, claramente debemos de ser un poco más disciplinados dependiendo el rigor que tengamos financieramente hablando y también dependiendo de las metas tan emergentes o urgentes que tengamos que cubrir. Ahora, empezamos el primer día del mes, ya sea el primer domingo. Empezamos a hacer el presupuesto y la sugerencia es semanalmente, domingos, que es cuando regularmente tenemos un poco más de tiempo, o el día de descanso, dependiendo de si trabajas los fines de semana, para que semanalmente puedas ir haciendo, de acuerdo a tu aplicación bancaria, qué tanto fuiste aplicando de acuerdo a lo que tú fuiste planeando al principio de mes. Y una vez que termine el mes, al último día del mes, puedes llegar a ver qué tanto aplicaste y qué tanto no aplicaste. Esto es se puede decir que es indispensable en la parte de los presupuestos tanto planeados como ejercidos. Entonces, esto puede llegar a ser de utilidad para que tú puedas identificar si de verdad te estás apegando a un presupuesto o si estás haciendo los pagos o gastos que estás considerando en un primer momento. Y también, en dado caso que haya habido variaciones o que se haya ejercido de más o de menos, es importante también tener la conciencia de ir anotando o ir analizando el por qué hubo de más o hubo de menos. Se esperaría que si hay de menos, es lo que esperaríamos, ¿no? Pero en caso de que haya de más, tenemos que ir identificando qué es lo que está impulsando a que ese presupuesto, que se gaste más de lo que estaba presupuestado. En ocasiones pueden ser emergencias y es completamente entendible, pero se pueden ir identificando patrones en el que puedes decir, ¿sabes qué? Ya me di cuenta que en la última semana del mes estoy más propenso a hacer compras innecesarias o gastos innecesarios. Ese tipo de patrones los podemos ir identificando y podemos estar conscientes para que en el momento en el que estemos enfrentando alguna situación similar, podamos tener la conciencia de decir, ok, estoy nuevamente en la misma situación del mes pasado, pero esta vez voy a actuar diferente o no. Eso puede llegar a crear un hábito para tener una conciencia acerca de la administración financiera que tenemos día con día.